Bueno, queridas alumnas, queridos alumnos, tema 6, dedicado a la Resh, a la 20 Resh, en la letra número 20 del alfabeto. La R. Bueno, y como siempre, empezamos la clase con algún tipo de explicación general para ubicar el idioma en su mundo y para saber más del arameo. Y recuerdo que en cierta ocasión le pregunté yo a un gran arabista, José Durán Velasco, le pregunté qué hablaba Jesús. Bueno, la pregunta no fue exactamente esa, porque la respuesta hubiera sido arameo, sino que le pregunté de los idiomas que había en su mundo, en su momento, cuáles hablaba, cuáles leía, cuáles entendía. Y me puso una comparación que me gustó mucho. Y ahora os la pongo yo a vosotros. Me dijo, imagínate un marroquí del norte de Marruecos, Tetuán, por ejemplo, de tiempos de la colonización española, cuando Tetuán era español. Ese marroquí, ¿qué hablaría y qué entendería? Entonces yo fui contestando y había un paralelismo clarísimo entre lo que ese marroquí del norte de Marruecos hablaría en tiempos de la ocupación española y lo que hablaba y entendía Jesús. Entonces, en primer lugar, este marroquí hablaba con su gente árabe marroquí, lo que se llama Darija. Esa especie de mezcla de árabe y bereber que se habla en el norte de Marruecos. El Darija sería el arameo. Me voy a poner imagen. El Darija, esa mezcla de bereber y árabe, sería el arameo. Jesús hablaba arameo y su gente, su mundo, se comunicaba en arameo. Pero ese marroquí es un hombre culto y va a la mezquita y escucha y lee el árabe coránico. El árabe coránico. No hablan árabe coránico en la calle, pero lo leen perfectamente, lo entienden perfectamente y sobre todo es la lengua sagrada, es la lengua en que está el texto sagrado. Ese sería el hebreo. Ese sería el hebreo. Al mismo tiempo, al ser un lugar ocupado por los españoles, una colonia española, entienden perfectamente el latín, aunque hablarían cualquier cosa, preferirían hablar cualquier cosa excepto la lengua de sus dominadores, de los que ocupan su tierra. No quieren hablar latín, pero lo entienden perfectamente. Por último, es un hombre con cultura y Marruecos está parcialmente ocupado por los españoles, pero el sur está ocupado por los franceses. Y a poco que viajes o que quieras viajar por África o por Argelia, o tienes que entender francés, o hay muchos franceses que recorren Marruecos comerciando. Es decir, ese sería el griego. Es un idioma que ya le queda más lejos, que no habla, pero que más o menos entiende. Incluso podría chapurrearlo. Vale. El francés sería el griego de Jesús. Bueno, esta fue la comparación que me puso Darija arameo, árabe coránico hebreo, español latín y francés griego. A mí me gustó bastante. Seguramente se pueda matizar cosas, pero a mí me gustó bastante porque centra mucho el tema, ¿verdad? En segundo lugar, una de vosotras me ha preguntado algo que es muy importante,
muy importante. Cuando estaba leyendo la explicación de la B inicial, que significa en, también significa con, pero todavía no lo hemos visto. Que significa en, la B inicial, esa, que pegada a una palabra, beyamma, bemadbera, significa en el mar, en el desierto. ¿Cómo distingo, me preguntaba ella, cómo distingo cuando esa B inicial es en y cuando es parte de la palabra? Cuando la palabra empieza por B. Y bueno, la respuesta, si yo pongo yo estuve en Cádiz enfermo, ¿cómo sé que Cádiz es un lugar y en es una partícula? Y sin embargo, enfermo no es ningún lugar y en no es ninguna partícula, sino que es una palabra unida. ¿Cómo sé eso? Pues no lo sé. No lo sé. Yendo al diccionario y viendo que Cádiz se aparece como palabra y que fermo no existe como palabra. Es decir, no hay modo de saber cuando la B inicial o la D inicial o la UE inicial o la LE inicial, esas 4 letras que aparecen como prefijo de en o de a o de i o de li o de esos 4 letras que aparecen como prefijo, no sé, si no conozco lo que viene detrás, si es parte de la palabra o si es preposición o si es partícula. Pero esta respuesta tan poco alentadora, no debe desalentaros, porque existe un instrumento maravilloso del que ya os he hablado, que es una página web que te analiza cada una de las palabras y te dice, esta B inicial significa en y no es parte de la palabra. Entonces, hoy vamos a aprovechar, yo quería hacerlo mucho más adelante, pero ya que hemos entrado en la pregunta, en la cuestión, os he preparado un PDF explicando muy en detalle cómo se usa esa página web. Por si alguna, las ocupaciones diarias son demasiadas, no acaba el curso, no tenéis que esperar al final para la explicación del uso de esta página web, sino que ya hoy mismo voy a colgar y voy a explicar cómo se usa. Ahí, en esa página, te dice Cádiz es un nombre propio, en es una partícula, ¿vale? Pero gracias a la pregunta de Carla, vamos a poder visualizar cómo vais a leer un texto, cómo va a leer vuestra mente un texto de la Peshita cuando ya sepáis perfectamente arameo. Y esto lo vais a hacer así. Cuarto curso de arameo, tema 6. Y aquí estamos. Esto es lo que vais a leer cuando ya sepáis mucho arameo. Marcos 1:1. El principio. Es una palabra unida. Del Evangelio. De Jesús. Estos D son los D iniciales, eso que estamos estudiando como prefijo. El ungido. El hijo suyo. Fijaos que aquí suyo es parte de la palabra y forma y es un sufijo. De Dios, todo junto. Y luego en Marcos 1:2 veremos tal como, esa será la primera palabra, lo que he escrito, segunda palabra. En Isaías, claro,
aquí estamos en la pregunta de Carla. ¿Cómo sé yo que en Isaías no es una palabra? Bueno, porque reconozco Isaías. En Isaías, el profeta, he aquí que es una partícula que vamos a ver justamente hoy. Vamos a estudiar hoy y la vamos a meter en el vocabulario del día. He aquí que, pero es solo una palabra. He aquí que el ángel mío, el mío aparece como sufijo de esta palabra. Ante el rostro tuyo, que restaure. ¿Qué sería este qué? ¿Cómo sería en arameo este qué? Muy bien. La senda tuya, una palabra. Marcos 1:3. El clamor de convocante en el desierto. ¿Cómo sería este qué? Sería la letra D. Preparad la senda suya. Yo ya podía preguntaros perfectamente, senda no la sabemos, pero suya sí, suya de él, del Señor. El Señor también lo sabemos. Un momento, voy a poner imagen. El Señor también lo sabemos. ¿Verdad? El María, ¿no? El María. Del Señor. Yo estuve en Cádiz enfermo. Sí, sí. Bueno, vamos a quitar yo estuve en Cádiz enfermo. Que no me gusta. Seguimos. La senda suya, del Señor, del María. Y allanad. La I es la letra que veremos en la próxima clase. We, la W. Pero aparece junta, igual que aparece junto de, igual que aparece junto en, igual que aparece junto a. Y allanad los senderos de él. Los senderos de él. De nuevo tenemos un de él. Estaba Juan en el desierto, Bemadbera, el que bautiza, el que predica la purificación de la conversión para el repudio, ¿cómo era para? Sí, para el repudio de los errores. Esta forma de leer no sé si es un poco confusa, pero es exactamente estructura aramea. Es decir, que están leyendo arameo en castellano. Y yo creo que puede ser pedagógicamente muy interesante hacer la experiencia de leer el Evangelio entero así. Porque sin darte cuenta, lo que estás aprendiendo o lo que está aprendiendo tu mente, tu cerebro, son estructuras de la expresión aramea. Vale. Entonces, hemos contestado que yo no puedo saber si Cádiz es palabra o la palabra es en Cádiz. Y que no puedo saber si fermo es palabra o la palabra es enfermo, pero que gracias a Dios tenemos una página web que podemos usar y hay que saber usarla. Como es complicado, he preparado este PDF que se llama Qué gran recurso Dujrana, qué grande recurso dujrana.com. No es que yo trabaje para esta página web, pero creo que es tan útil que, vamos a ver, que todo podéis usarla. Dujrana Bíblica Research, ¿vale? Y aquí lo primero que te aparece es una serie de esto porque me sale así tan feo. Vale, te aparecen una serie de posibilidades, bueno, unos códices antiguos y vamos a centrarnos en Peshitta Tool. Si quieres estudiar un versículo de los evangelios en arameo, pincha ahí. Pongamos por caso que me interesa el versículo de Lucas 1:27. He puesto ese ejemplo. Todas las otras son muy útiles, son diccionarios.
son búsqueda de raíces. Por ejemplo, este Dujrana Analytical Lexicon, me voy a poner imagen. El que está al lado del que vamos a pinchar no lo vamos a poder explicar, pero también es muy útil. Es cuando tú pones una palabra en inglés y quieres saber qué palabras arameas traducen esa palabra y en qué pasajes aparecen. Es muy útil, pero quedará para una segunda clase. En la primera clase vamos a saber... vamos a centrarnos en un versículo y dentro de un versículo una palabra, por ejemplo, la palabra virgen, aparece dentro del versículo de Juan, de Lucas 1:27, Bezulta, virgen. Y yo quiero saber, bueno, pues lo quiero saber todo de esa palabra. Lo primero, pincho Peshitta Tool. En segundo, me aparece esta página. Bueno, me aparece esta página. En esta página lo primero que tengo que hacer es seleccionar en la pestaña qué versículo de qué evangelista me interesa. Lucas 1, Lucas 1:27, pues Lucas 1. Segundo, como seguramente querrás saber cómo se pronuncia el pasaje, te recomiendo que pinches estas pestañas para verlo transliterado, para verlo en letra latina. Entonces pincha esta primera, signos de vocales, porque lo queremos vocalizado el texto, vocales occidentales, que son las que ya entendemos, y la transcripción en letra latina. Si quieres en letra hebrea, lo tienes. Si quieres en árabe, lo tienes. Pero casi todos nosotros vamos a preferir la transcripción en letra latina del pasaje. En tercer lugar, ¿qué lo quiero? ¿En Estrangelo o en Adiabene o en Serto? Bueno, pues estamos estudiando Serto, pues Serto Jerusalén. Perfecto. Es fundamental también que nos busquemos de todas las traducciones que existen en inglés y también en otros idiomas, pero al menos la de Etheridge, porque es la más literal. Me pongo imagen. La traducción de Etheridge no es perfecta, no existe la traducción perfecta, pero para un estudiante de arameo es de lo mejor que pueda haber, porque a más literalidad, más comprendes lo que estás leyendo en arameo. Entonces, es bueno siempre seguir el texto en arameo, luego el texto transcrito y vocalizado y también la traducción literal. Todavía se puede ser más literal que Etheridge, pero esta de momento nos sirve. Ojo, todavía no has acabado. Te falta el número 5, el número 3, el número 4 era pincha la traducción de Etheridge y el número 5 todavía no lo hemos hecho. No recomiendo, me pongo imagen, hay muchas pestañas. Lo puedes leer en hebreo, lo puedes leer en sueco, lo puedes leer en muchos manuscritos diferentes del griego, en el palimpsesto sinaítico, pero no recomiendo que pongáis tantas pestañas porque al final os haréis un lío. Simplemente arameo con vocales, transcripción fonética, es decir, cómo leo el arameo y una traducción, ¿vale? Todavía no hemos pinchado el número 5, que es lo más importante. ¿Veis? Tenemos traducción de los curetonianos, el sinaítico, en inglés, en hebreo, en latín, pero vale. Lo importante es load verses. Lo más importante es que muestres lo que has pedido. Y una vez que lo pinchas, te aparece todo no te aparece un versículo, te aparece todo el capítulo entero de, en este caso, Lucas 1 entero. ¿Me voy a por el 27? Vale, me voy a por el 27. Aquí lo tenemos. Esto es lo que hemos pedido. Ya hemos llegado al versículo tal como lo hemos pedido. Vale,
Aquí hay una cosa importante, aquí lo tenemos inserto, vocalizado, con vocales occidentales, un poquito más de imagen, vale. Lo tenemos también transcrito, no es exactamente la misma transcripción que yo hago, pero casi se parece muchísimo a la que yo hago. Por ejemplo, aquí hacen una E invertida, es lo que yo hago, una E con 2 puntitos arriba. Bueno, no es exactamente la misma, ¿vale? Y algo muy importante que tengo que explicar. Si vas pasando el cursor por las palabras arameas, te va diciendo en cada palabra, te la va analizando morfológicamente y te va diciendo si tiene prefijo o tiene sufijo. O sea, si te pone el cursor encima de la palabra aramea, te la analiza. Pero no, esto, como digo aquí, es para las personas que tienen prisa y que quieren hacerlo todo muy rápido, ¿no? Mal hecho. Lo importante, yo creo, es pinchar en Analyze, porque entonces te va a hacer un análisis palabra por palabra más detenido y por tanto con más gusto. Bueno, siguiente página, una vez que he pinchado a analizar, he pinchado analizar y me aparece esta página. Esta página, a ver si la encontramos, esta es. Esta página. Cuántas cosas tiene. Sí, por eso digo que no es fácil de usar y merecía la pena hacer una explicación en concreto de cómo se usa. Vale, aquí tenemos muchas posibilidades. Primero, aunque no lo hayas pedido, del versículo te va a poner todas las traducciones que hay. Aunque tú no hayas pedido a Lamsa o a Murdoch, él te las pone todas. Incluso la inglesa no basada en la Peshitta, sino la traducción inglesa, ¿no? Si no me equivoco. Vale. En primer lugar, aquí es la familia de trilitera. Bezulta, vale, pues BTL, que muchas veces decís, ¿y cómo sé yo esto tan importante de las trilíteras que tú siempre dices? La familia trilítera, toda la familia va junta en cada palabra y de alguna forma la percibes todos los términos en cada término. Bueno, ¿y cómo sé yo cuál es la trilítera? Pues te lo dice la página web. Vale. Lo segundo que te aparece es si es un nombre, una partícula, un verbo, un adjetivo. Tercero, el significado. El significado. Aquí aparece solo un significado, a veces dos, a veces tres, pero si seguimos indagando, si seguimos investigando, si no nos conformamos con cualquier cosa, no te conformes solo con esa acepción, porque el arameo es un idioma que se ha usado durante muchos milenios. En realidad se ha usado durante milenios y tiene muchas variedades. Entonces, no te conformes solo con una traducción, sino que mira a ver cómo se usaba la palabra en la comunidad de Qumran, porque parece que Jesús estuvo en la comunidad de Qumran. O cómo lo usaban los judíos de Babilonia, esa palabra. O cómo se usaba, cómo la usan los mandeos, o los nabateos, o el arameo imperial, o el siríaco común. Todas las variedades te van a aparecer, pero si sigues indagando, si no te conformas con ese primer significado. Virgen, sí, bueno, pero significa mucho más y es interesante. Este es el punto fundamental. Aquí tienes que pinchar. Desde luego, todo esto son informaciones útiles. Vamos a seguir. Aquí te dice, este sustantivo es femenino, singular, enfático. ¿Qué significa enfático, Vicente? Que eso no lo ha explicado muy de pasada. Enfático sería lo que nosotros traduciríamos por la o la virgen. El carpintero, el hijo del carpintero, la virgen.
Cuando la palabra está determinada, entonces se le llama enfático. Cuando es genérica, un carpintero, una virgen, se llama absoluto. Y hay otra forma incluso que se llama constructo, pero hasta que no aparezca, no la explicaré, porque ese es el método natural de aprendizaje del idioma. Acaba de aparecer enfático, explicamos enfático. Cuando aparezca constructo, explico constructo, pero ahora mismo ha aparecido enfático. Y eso quiere decir que yo no voy a traducir lo que sea por la palabra Bezulta por una virgen, sino que la voy a traducir por la virgen, porque es enfático. La virgen. Una virgen sería absoluto. Una virgen absoluto, la virgen enfático. Bueno, aquí tenemos que sabemos que la palabra es femenino singular enfático y no tiene en este caso, pero podría tenerla, un sufijo del tipo de él o de ella, ¿vale? Entonces, cuando aparezca este sufijo, pues te dirá forma singular masculina, tercera forma masculina singular, de él, suyo, de él. Bueno, en este caso no. Lo importante es que pinchemos aquí, porque es el seguir indagando que nos interesa, ¿vale? Entonces pinchamos ahí y te aparece otra página. Qué hondura tiene el Evangelio, ¿verdad? Sí. Te aparece, sí, yo diría que insondable, una hondura insondable. Pero, Vicente, entonces nos vamos a pasar en cada versículo, nos vamos a pasar el tiempo que necesite, hasta morir en él si quieres. Todo el tiempo que quieras pasarlo buceando en un versículo es un placer y es una necesidad que tiene el alma, porque los textos no son planos, los textos no son paredes en las que te puedas pegar como una lagartija. No, los textos son profundos, son hondos. Entonces, buceas en ellos. Bucear en la pesita es lo que me gustaría enseñaros a hacer en este curso. Y vas mirando cosas, vas mirando el uso de las palabras, te vas fascinando y vas sintiendo cosas y te vas transformando, que es lo bonito de la traducción. La traducción o la lectura como arte de la transformación de ti mismo a través del texto que estás intentando traducir. Entonces, esta es la página en la que amaneces, iba a decir, bueno, en la que si pinchas en la anterior, en la que sí, amanecer está bien, ¿no? ¿Verdad? Te amanece esta página. Bueno. Bezulta, porque yo he pinchado en virgen. Bueno, aquí tenemos, ¿veis? Que pone com, JBA, cum, sir. Estas son las variedades o sea, cómo se ha usado en cada tipo de arameo. A veces es de una utilidad grandísima, grandísima, porque lo que queremos en concreto es acercarnos lo más posible a emplear las palabras o a traducirlas o a sentirlas como Jesús las sentía. Y Jesús hablaba un tipo de arameo muy concreto. Vale. Entonces, por una parte tenemos la referencia a la comunidad de Qumran o al siríaco o al común, arameo común o a lo que hablaban los judíos de Babilonia. Vale. Por otra parte, si pincháis aquí, justo aquí, te aporta todos los textos que avalan cada una de estas traducciones. Virgen, bueno, ¿vale? Dame textos en los que aparezca esto con este uso en concreto. Entonces, pinchamos aquí para que nos ponga ejemplos de textos. Muchos de ellos son de la Biblia, entonces no son muy útiles. ¿Veis? Esta es la página a la que me ha llevado la anterior. Y aquí hay textos en hebreo, hay textos, bueno, sobre todo textos hebreos, en arameo, vale. Bueno, con las letras no es hebreo, son con las letras que llamamos hebrea, pero que es arameo. Y esto también, todo es arameo, naturalmente. Pero aquí veis cómo estas letras
parece que son idioma hebreo. No, es arameo con letras arameas que ahora le llamamos letras hebreas. El arameo cuadrado que se llama. Bueno, son todos textos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los diccionarios. A mí me interesa en concreto Payne Smith. A ver, yo quiero ir al diccionario. Yo no me conformo ni con que me den los textos, ni con que me den las acepciones de los judíos babilónicos. Yo quiero ver el diccionario y que me abras el diccionario por la página en la que aparece todo eso. Pues también lo tenemos. No tienes que tener el diccionario del Payne Smith en tu casa. Pinchas aquí y te abre por la palabra Bezulta. Bueno, el último de los recursos podía ser mejor, no es tan bueno, pero es toda la familia de palabras que se forman con esa trilítera. Castidad, virginidad, virginal, como una virgen. Bueno, esta cantidad de palabras que todas se forman con la trilítera, me pongo imagen, es el recurso que dentro de la página para mi gusto está menos cuidado, porque sería fantástico ver de corrido absolutamente todas las palabras que van a viajar juntas porque son de la misma trilítera. Bueno, pero algo es, mejor que nada es. Muy bien. Hemos hablado de cómo yo creo que ya la página web ya nos ha dado suficiente información, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que aquí vamos a dejar la primera parte de la clase, sí. Una clase de generalidades en las que hemos aprovechado para enseñar a usar la página web que nos va a ayudar a traducir por nosotros mismos y a interpretar, incluso sin saber mucha gramática aramea. Simplemente tengo que saber a qué hace referencia la palabra enfático o a qué hace referencia la palabra absoluto. He aprovechado para explicar uno de los usos de la página de Ujrana, porque la R es una letra que ya conocemos. Entonces, en la página 2 vamos a ver dónde está la R en el Padre Nuestro, pero ya vamos a ver que la reconoceremos enseguida, porque era igual que la D, pero con el punto arriba. Como era igual y la D ya la conocemos, la R la conocemos. Bueno, así que vamos a ver muy ligeramente en el Padre Nuestro la R y entramos en otro de los versículos, traducción guiada por mí, de el encuentro del ángel con María, que como ya habéis podido ver, ha sustituido completamente, ha centrado lo que son las clases. Empezamos muy fuerte con el Padre Nuestro, pero cuando yo ya creo que os lo sabéis de memoria y no hace falta remacharlo más, simplemente vamos a detectar las letras en el Padre Nuestro, vamos a ver si hay algún vocabulario interesante que incorporar, porque el Padre Nuestro no lo tenemos que saber de memoria y saberlo explicar. Entonces, si hay algún vocabulario interesante a raíz de esa letra, también lo incluiremos, pero sobre todo ya las clases van a centrarse en lo que es la traducción guiada, que es lo que de verdad nos va a enseñar a traducir. Muchas gracias y lo dejamos aquí de momento.